Dar inicio a nuestro tema. Hemos estado bien agradecidas con el Señor porque Él siempre nos está hablando. Su misericordia es grande y hoy vamos a tener un tema del cual todos en un momento dado están en una situación así, y es sobre la estabilidad, ¿verdad? Digo, en un momento dado en que se está inestable, que no siempre se está estable. Y podemos nosotros ver de que hoy en día todos buscan una estabilidad, ¿verdad? Todos quieren tener esa estabilidad, pero económica, despreocupándose de la estabilidad espiritual, de la estabilidad personal. Y a eso es lo que vamos a estar nosotros ahora compartiendo. Vamos a leer Isaías 57. Y dice así: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por tanto puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Entonces, qué interesante cómo en este versículo nos habla de un personaje que está estable, ¿verdad? Pero queremos darles una información sobre qué es estabilidad, y eso quiere decir que es firmeza, seguridad y cualidad de una persona de ser constante o estable. Hermana Diana, yo creo que también usted tenía otro punto sobre estabilidad. Tengo vergüenza, ¿verdad? Que también es sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Así es, también hermana Flor tenía ahí un comentario de estabilidad. Diferente al que nosotros hemos compartido con ustedes. Es muy interesante que cada uno de nosotros tengamos la definición de las palabras. ¿Por qué? Porque entonces ahí vamos a poder detectar más pronto qué es lo que está pasando. Si de verdad, hoy como el tema es de la estabilidad en Dios, si de verdad estamos estables en el Señor o definitivamente no, hermana Flor. Pues yo tengo que se dice de algo que es firme, duradero, constante, invariable, permanente, que se mantiene sin el peligro o riesgo de caer, desaparecer o de sufrir algún cambio, que puede persistir o mantener en un sitio durante demasiado tiempo y que se puede recuperar o mantener en estado del equilibrio. Así es, así que qué importante ver todos los puntos, el significado que tiene estabilidad, y así es como nosotros vamos a poder, porque siempre decimos estar estables. Y si yo estoy bien estable, si yo estoy bien en el Señor y yo puedo, pero en el momento de algún motivo, de estar uno pasando algún tipo de situación, tambaleamos. Eso quiere decir que no hay estabilidad, que no estamos estables emocionalmente, que no estamos estables espiritualmente. Y tal vez se puede estar económicamente, pero acordémonos de que eso no nos va a ayudar en nada. En X momento no nos va a servir de nada. Eso no quiere decir yo de que no le pongamos a la atención debida, ¿verdad? A lo que el Señor nos esté bendiciendo por medio de los trabajos, por medio de como sea que uno esté recibiendo lo que es económico. Pero yo pienso que en estos días es más importante que nosotros nos preocupemos por nuestra estabilidad espiritual. ¿Sí puede dar inicio en el punto 1? Bueno. Amén. Dice en el 1, en el hombre no hay estabilidad, solo emociones. Para eso tenemos segunda de Timoteo 1:17. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así es. Como vemos que la inestabilidad en un cristiano depende mucho de sus fundamentos, ¿verdad? Cómo es que él está estable en el Señor, porque el tema es la estabilidad en Dios no nos avergüenza. A mí me llamaba mucho la atención, hermana Nikki, lo que usted estaba compartiendo, ¿verdad? Y dice que muchos se enfocan en lo que es terrenal. Y yo creo que como mujeres siempre queremos tener nosotros un hogar estable, un marido estable. O sea, cuando hablamos de estabilidad en la mujer, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Porque ponemos la confianza en el ser humano, ponemos la confianza en lo que tenemos alrededor, pero nos estamos olvidando de lo que es lo principal, ¿verdad? Lo que usted Así estaba es. diciendo, que es la estabilidad en Dios.
Así sí, es muy importante, ¿verdad? Por eso a mí me llama mucho la atención este versículo que leíamos, porque dice, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir de que si nosotros en nuestro ser interno está este espíritu de dominio propio y este espíritu de poder, vamos a estar nosotros estables en el Señor, ¿verdad? Eso a mí me impactaba lo que usted nos compartía sobre Timoteo, siendo tan joven, él estuvo en un momento inestable, en un momento inseguro, y de igual manera muchas veces nosotros podemos estar así, pero a mí me impacta como dice, ¿verdad? Porque dice que Dios no nos ha dado. O sea, él lo que nos ha dado es lo que aquí decía Isaías, porque Jehová el Señor me ayudará. O sea, él creía, él confiaba, él estaba seguro, él estaba estable. Y entonces, al cambio que podemos ver de lo de Timoteo, si por favor usted nos puede comentar lo de Timoteo para poder ir desarrollando un poco más a entendible lo que queremos compartir con ustedes. Sí. Timoteo, ¿verdad? Como sabemos, había recibido un llamado de parte de Dios. Y precisamente en el versículo anterior a este, ¿verdad? Que es el 1:6 de segunda de Timoteo, perdón. Ahí dice que Pablo le recuerda que no se le olvide que a él le impuso las manos, ¿verdad? Y nosotros sabemos aquí en lo que es la iglesia que cuando alguien nos impone la mano, que tiene autoridad para hacerlo, nos está transmitiendo el poder de Dios, ¿verdad? Pero Timoteo, porque era joven, como usted decía, porque tenía miedos, tenía dudas, o sea, sus emociones realmente, hermana Nikki, lo estaban ganando. Entonces no podía llevar a cabo este llamado que el Señor le había dado. Y sobre todo la gente exigía demasiado de él por el hecho de que su maestro, ¿verdad?, era el mismísimo apóstol Pablo. Y muchas veces a nosotros nos sucede de la misma manera, ¿verdad? Todos lidiamos con emociones, porque todos somos seres tripartitos en los cuales tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Pero las emociones como radican en el alma, entonces muchas veces nos empiezan a ¿cómo se dice? A controlar. Pero cuando esto sucede, necesitamos volver a recordar cada promesa que hay en la palabra. Por eso en el versículo que usted leía de Isaías 57 dice, mi rostro como pedernal, ¿verdad? Eso significa pedernal es como una piedra, tiene que estar dura, pero más que todo se refiere a lo que es la frente y eso lo relacionamos con la mente. Entonces, ¿qué es lo que nos da la estabilidad en Dios? O simplemente ¿qué nos mantiene firmes, estables en Dios? Pues de recordar como Pablo le recordaba a Timoteo, ¿verdad? Que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que son tres cosas que nos hacen estar estables en el Señor, como usted mencionaba, hermana Nikki. Así es, y algo bien lindo es de que no vamos a ser avergonzados, porque Aleluya. en sí ese es también parte del tema, que si nuestra estabilidad está en Dios, estamos seguros, estamos confiados, estamos firmes, no nos avergonzará de nada. Entonces, ¿de qué tememos? Porque va a haber aquel miedo que en un momento dado lo que hacemos es mejor ya no hacer las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? Por el miedo al que dirán, por el miedo al que no me van a creer, por el miedo. Si es una realidad, si está el Señor en ti, si estás haciendo bien las cosas, definitivamente el Señor no nos avergonzará. Por eso dice su palabra, que Él es el que levanta nuestra cabeza y da la gloria. Aleluya. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Porque cuando esa parte, fíjese que yo estaba leyendo sobre eso, el pedernal, dice que le puso frente pedernal. En otros versículos está hablando de eso. ¿Por qué? Porque estaban atacándolo. ¿Por qué? Porque estaban en contra de él. Pero la estabilidad que Dios estaba poniendo al poner esa frente pedernal, esa es la estabilidad que nosotros debemos tener en nuestro corazón. El no estarnos llevando por las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones nos van a dejar tirados, las emociones nos van a sacar del camino de Dios, las emociones nos van a alejar de la presencia de Dios, nos van a traer problemas en nuestra vida diaria, nos van a traer problemas en donde trabajamos, en la congregación, en nuestro hogar, en todo lugar. Pero si nosotros estamos con esa seguridad, con esa plena seguridad de que estamos como estaba este siervo, creyendo que Él nos ayudará, creyendo que Él es nuestra seguridad, que Él es nuestra estabilidad, definitivamente nada
nada nos va a llegar. Por eso dice que Él no me avergonzará, y por eso le decían a Timoteo, es que le iban a dar un espíritu de dominio propio, un espíritu de seguridad en dónde estamos parados. Porque muchas veces decimos, queremos un espíritu de dominio propio, pero para dejar de comer, para esto, para lo otro, pero no para estar parados en lo que son las cosas de Dios, firmes a no caer en aquello. Entonces, qué hermoso que el Señor hoy nos está hablando, nos está diciendo qué nos va a dar y que ninguno nos va a avergonzar. Entonces, eso nos va a ayudar a que ya no estemos pensando tanto en la estabilidad económica, sino que mejor nos preocupemos en la estabilidad espiritual. ¿Hermana Diana? Así es, hermana. Yo creo que lo principal de todo es que cuando nosotros no tenemos una estabilidad fundamentada en lo que es el Señor, definitivamente cualquier viento de doctrina nos pasa llevando, ¿verdad? Porque no estamos aprendiendo cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra base, cuál es nuestro fundamento. A mí me llama mucho la atención este versículo, dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Entonces, si nosotros como creyentes no dejamos que de veras Dios sea nuestro fundamento, esto es lo que pasa en la iglesia, ¿verdad? Cualquier cosa nos tiene inestables, una preocupación nos da esa inestabilidad, ¿verdad? Porque como usted decía, ¿dónde entonces vamos a emplear ese dominio propio si no tenemos de verdad esa fe, esa convicción en el Señor? Estamos nosotros solamente proclamando con nuestra boca, pero con nuestra actitud no estamos más que haciendo las cosas al revés. Así es, y no, y el Señor lo que quiere es que nosotros estemos haciendo las cosas correctamente, no estarlas haciendo, no estarnos meneando de un lugar a otro. Últimamente está mucho en moda, y lo saco por lo que usted nos está ahí sí que dirigiendo en ese punto, que no lo habíamos compartido, ¿verdad? Pero está muy en moda de andar de iglesia en iglesia, ¿verdad? No sé qué tanto se buscará, la verdad, pero ahí es donde vemos que no hay una estabilidad en Dios. No hay una estabilidad espiritual, y perdón por lo que diga, pero cuando nosotros estamos en nuestra casa no podemos andar de vecindad en vecindad, porque entonces ¿en dónde terminaríamos? ¿Verdad? Y a qué vecindades nos estamos metiendo muchas veces. Entonces tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es estarnos contaminando, y a lo último por eso ya no creemos ni en lo que Dios nos ha dado, y ahí es donde ya no está entonces nuestra habilidad en Dios, ya no está nuestra habilidad en Jesucristo, ya no está nuestra estabilidad en el Espíritu Santo, sino que en todo lo que escuchamos, que si dicen que esto es rojo, pues decimos, ay, si tienen razón, es rojo. Es que si dicen que esto es morado, ay, si tienen razón, es morado. Total que a lo último es un colorico. Así son todos los vientos de doctrinas que nos... Es un solo colorico que ni a lo último no se sabe nada. Y por las emociones que hay en nuestra alma, cualquier cosa agarramos de pretexto para estarnos ahí sí que visitando para todos lugares, pero no, el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos ahí sí ese espíritu de dominio propio, de estar en nuestra casita. Ahí es donde Él nos alimenta, ahí es donde Él nos va a dar, ahí es donde Él va a poner a prueba nuestro corazón, ahí es donde nos va a sacar de los desiertos, de las tormentas, de todo. Pero tenemos que estar firmes, como estuvo Isaías, ¿verdad? Seguro, dice, porque Jehová el Señor me ayudará. El Señor está ahí para ayudarnos, el Señor está ahí para estar con nosotros firmes y que ninguno nos menee. Lo que sucede es que nosotros somos los que agarramos camino, hermana Flor, por favor. Así es, hermana, ¿verdad? A mí por eso me gusta mucho cuando nuestro pastor dice, ¿verdad?, que la doctrina sana produce mente sana, y realmente... y también una vida sana, ¿verdad? Porque hay que llevarlo en acciones, pero realmente el leer Isaías 57 nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Como usted compartía, el Señor le puso a este siervo una frente de pedernal, porque el pedernal, como es duro, ahí no entra otra cosa, simplemente lo único que podía entrar era la palabra de Dios que lo mantenía firme en lo que él debía de aprender, y la doctrina, ¿verdad?, no es otra cosa más que tiene que estar basada en la palabra de Dios, como nos compartía hermana Diana, ¿verdad? No debemos de dejar que otros nos engañen y que por eso andemos, como dicen en el mundo del tingo al tango, ¿verdad?, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque si nos solidificamos en un lugar, o sea, hay un dicho ahí en el mundo que dice, crece donde Dios te ha plantado.
porque realmente si empezamos a crecer ahí es donde vamos a echar el fruto del Espíritu Santo, y ahí vamos a poder también poner los dones que el Señor nos ha capacitado, ¿verdad? Para usarlos en la iglesia. Pero todo esto produce algo más maravilloso, que es la estabilidad en Dios. La estabilidad en Dios es como decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 40, Él fue el que nos sacó del lodo cenagoso y nos afirmó sobre la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y solamente en la roca eterna, inconmovible, es donde podemos encontrar esa estabilidad, hermana Nikki. Así es, y fíjense que queremos compartirles sobre Débora, ¿verdad? Una mujer Amén. estable en Dios, una mujer segura en Dios, una mujer que su estabilidad fue progresiva, porque podemos ver hasta los días de hoy qué fue lo que hizo, cómo, y permaneció firme en Dios, nada la venía. Entonces, qué lindo que nosotras como mujeres podamos ser esas Déboras, pero no para gobernar, es que ese es lo tremendo, que muchas veces queremos ser las Déboras para gobernar, no, para esa estabilidad que ella tenía en Dios, para estar permanente en el Señor. Entonces, eso es lo que a mí me impacta de esta mujer, pero aquí hermana Diana es la que nos trae más que compartir. Sí, hermana, pues podemos ver que Débora era una mujer segura y estable por su dependencia, que era de Dios, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Jueces 5:21 dice, ella dice, marcha, oh alma mía, con poder, ¿verdad? Vemos la estabilidad que ella tenía, ¿verdad? No dejaba que su alma no le permitía a la alma que decayera, ¿verdad? Que era... porque vemos que en la alma, como decía nuestra hermana, están las emociones, ¿verdad? Entonces ella, ¿cómo es que alentaba a su alma? Le decía, marcha, marcha. ¿Por qué? Porque cuando viene el problema, ahí es donde nosotros tenemos que alentar esa alma y no dejar que la emoción, ya sea de felicidad, pues qué bonito cuando estamos viviendo felicidad, ¿verdad, hermana? Yo creo que es un sentimiento lindo, pero cuando viene el problema de aflicción, eso, si dejamos que las emociones nos dominen, lo que vamos a hacer es que la aflicción solamente nos va a bajar ese ánimo, vamos a estar todos tristes. Y entonces, ¿dónde está la confianza que tenemos en Dios? Así es, y no, esta mujer se puso al frente, decidió, porque aún como estaba en todos esos movimientos que estaban en su tiempo, todo eso que estaba pasando, todo eso que no había nada, llegó a tener una autoridad hermosa, pero y con poder. Pero yo pienso, hermana Flor, que esa misma autoridad hermosa y con poder podemos tener nosotros las mujeres en este tiempo, llenas del Espíritu. Amén. Llenas de la presencia de Dios, deseosas de agradar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde, sin que nosotros digamos, el Señor va a ver que la gente va a ver que estamos estables en el Señor, que estamos seguras, que no nos estamos llevando por las emociones, sino que estamos firmes. Y esta mujer, eso fue lo que hizo. Ahí en ese versículo a mí me admiraba, porque dice que llevaban al torrente de Sidrón, si no me acuerdo mal, y estaban llevando tantas cosas, pero más sin embargo ella cuidó su alma de que no se la llevaran. Ahí sí que los torrentes, y de igual manera es lo que nosotros tenemos que cuidar, que nuestra alma no vaya tras esos torrentes, sino que esté firme, que esté estable en el Señor. Hermana Flor, por favor. Así es, Débora es una líder, ¿verdad? Nos damos cuenta ahí en la palabra de Dios que ella es una líder, y realmente cualquiera de nosotras como mujeres, si tenemos un llamado a ser líder, ¿verdad? Siempre debemos de entender que la autoridad que se nos es dada de parte de Dios tiene un orden, hermana Nikki. Y el orden que Dios estipuló, ¿verdad? Como lo encontramos en Efesios 5, primero es Dios, luego Jesucristo, luego el varón y luego la mujer, ¿verdad? Y lo más hermoso de Débora es que ella pudo entender este principio aún cuando no había sido escrito en aquel entonces en las Escrituras. Ella entendió cuál era el orden, se le reveló, ¿verdad? Por medio del Espíritu, como usted dice, a través de mantener esa unión con el Espíritu. Y me llama mucho la atención porque es muy parecido a lo que hablábamos de Timoteo, una mujer con visión y poder, ¿verdad? Pero ella tenía la autoridad o el poder, el dominio propio y el amor para hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando se habla de poder, se habla de un dunamis, y la verdad que ese poder solamente viene a través de recibirlo por medio del Espíritu Santo en una comunión
íntima, continua con Él, ¿verdad? Y aparte también el amor, pero no el amor como el mundo ofrece, sino un amor ágape, el amor que se da sin esperar nada a cambio, sin ver más allá de su propio ser, sino que va más allá hacia aquellos que lo necesitan, no se deja al último. Y el dominio propio, que como fruto del Espíritu Santo es algo que nos mantiene en el equilibrio, ¿verdad? Del Señor. Y Débora es un claro ejemplo de una mujer que tenía una estabilidad en el Señor enorme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un ejemplo de valentía, hermana. Así es. Sí, es ahí nos hablaba la hermana de un poder dunamis, dijo. Sí, dunamis. Ese es el verdadero poder de Dios. Aleluya. Para que después no nos digan que estábamos hablando unas palabras y saber qué dijimos. Es de ese poder sobrenatural. Amén. De ese poder que solo viene de lo alto, que no viene de ningún lado, Así que no es. se menea por emociones, Aleluya. que no se menea en nada terrenal, sino es de lo alto. Viene de Dios, del Todopoderoso, del Amén. único y maravilloso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso yo decía que pudiéramos tener ese poder como tenía esta mujer, pero para bendición, porque eso es lo que fue esta mujer, para que podamos ser bendición en nuestro hogar, bendición en nuestra congregación, estar firmes, que nada nos tambalee, que aunque vengan las torrentes, nosotros estemos ahí seguras en el Señor. Amén. Fíjense que a mí me impacta lo que dice Hebreos 13:8, porque dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces nosotros, la palabra nos pone que tenemos que aprender de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser firmes siempre. Amén. No podemos estar, ay, hoy sí, ay, mañana no. Ay, ¿se imagínense que Débora hubiera estado así? Ella no hubiera avanzado en su estabilidad, a llegar a su estabilidad en Dios, a poder llegar a ser la juez que fue, la persona que estuvo, en donde la puso el Señor. El Señor nos quiere poner en lugares altos. Eso decía en parte de predicación el sábado, en lugares altos, ahí donde solo Él y yo podemos entrar, ahí donde vamos a encontrar ese poder, ahí donde vamos a encontrar esas promesas que Dios ya nos ha dado a nuestras vidas, pero que necesitamos nosotros estar dispuestas, creerle a Dios, porque dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces ahí es donde estaba la seguridad de Isaías, que decía que el Señor le ayudará. Entonces que hoy, mujer, tú puedas decir, Señor, tú me ayudarás a salir de este problema. Señor, tú me ayudarás en esta tormenta. Nada me va a derrotar. En este desierto tú vas a ser el agua que va a calmar la sed. En este valle tú vas a ser, Señor, mi ayuda, que nada me va a doler, que no voy a sentir lo largo que es el camino. Así es como tenemos que venir. Entonces ahí ya vamos a poder decir, somos esas Déboras, pero que es que queremos ser las Déboras, pero solo para gobernar, y no es así, sino que es para esta estabilidad espiritual en nuestra alma. Esa estabilidad que solo Dios puede dar con su poder. Hermana Diana. Así es, hermana, yo creo que el que depende de Dios deja que el Espíritu de Dios lo guíe, ¿verdad? Amén. Y a mí me llama mucho la atención este hombre David, ¿verdad? Que cuando fue perseguido por Saúl, cómo le hablaba también a su alma y le decía, ¿de dónde viene mi socorro? Y yo creo que de la misma manera en este momento tú, si estás pasando por un problema, si tienes una aflicción, una enfermedad, incluso yo creo que hasta para no pagar la renta tal vez no tendrías, tu socorro viene del Señor. Aleluya. Él no va a dejar que tu problema sea más grande, ¿verdad? Pero si tú le hablas a tu alma con esa convicción, con esa certeza de que Dios es el mismo, ¿verdad? De ayer, de hoy y de siempre. Dice que Él es todopoderoso, Él es amor, Él es el que viene y pelea la batalla por nosotros. Asimismo, mujer, queremos darte esa palabra de aliento, que no estás sola, que Dios es tu convicción y que sea la fortaleza, tu torre fuerte, el estandarte que va contigo para pelear todo lo que tú necesitas pelear y para poder ganar tus batallas.
Así es, así de que el propósito de Dios es que estemos estables. Amén. Que no estemos llevándonos de emociones. Ese es el plan de Dios siempre para nuestra vida. Y para que nosotros podamos entonces hacer rema esta palabra en nuestra vida. Salmo 62:1 dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Solo en Él vas a encontrar descanso. Solo en Él vas a encontrar seguridad, solo en Él vas a encontrar estabilidad, solo en Él ya no van a haber las emociones que hay en nuestra alma, porque si dejamos que el Santo Espíritu invada nuestro ser y ese poder sobrenatural llene nuestro ser, entonces las emociones no van a estar ahí a flor de piel, va a haber algo que las va a detener. Y vamos a estar entonces con un espíritu de dominio propio, que es lo que Dios nos ha estado dando en estos últimos tiempos. Tenemos que aprovecharlos, no nos estemos llevando, ¿verdad?, solo por las cosas así fáciles y así que hay mañana, sí. Porque no sé por qué en estos días uno entre más quiere descansar y más cansado y más descansar y más cansado y más descansar. No, pienso que es tiempo en que no tenemos que estar ahí sí con el Señor anhelando ese poder. Hermana Flor. Así es, hermanos. Y yo quiero leerles otro versículo. Está en Romanos 16:25 y dice, al que puede afirmarnos según el evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es el que nos mantiene firmes, ¿verdad? Y Él es el único, como dice el versículo anterior de Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia, nunca se muda, es el mismo, ¿verdad? Y si tú tienes un momento en el cual tal vez, porque todos tenemos momentos difíciles en los cuales a veces pasamos inestabilidad, pero hoy aquí mis hermanas y yo te hemos compartido, ¿verdad?, de una manera como tú puedes conseguir la estabilidad en tu vida, estabilidad emocional y espiritual, una estabilidad que solamente viene de lo alto, a través del Espíritu de Dios, una estabilidad que solo la puedes conseguir en la roca eterna, la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Si tú quieres esa estabilidad en tu vida, entrégale tu vida al Señor Jesucristo y ahí tú la vas a encontrar. Yo te aseguro de esa manera que así va a ser. Así es, porque solo en Él descansará nuestra alma. Amén. En ninguno más. Y solo en Él ahí está nuestra salvación. Amén. Ninguno te va a salvar, solo nuestro amado Jesús. Así que te hacemos la cordial invitación de que ahí donde estés tú, aceptas, Señor. Y si tomas esa decisión, llama al 323-789-1665 y ahí orarán por ti y te dan la información que tú necesites. Amén. Que Dios te bendiga y que disfrutes tu semana. Dios te bendiga.